Listo, jóvenes, muy buenos días, jóvenes y señoritas. Tengan la bondad, enciendan sus cámaras para dar inicio. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué tal? Por favor, enciendan sus cámaras para dar inicio. Y bueno, atención a la lista. Ya tengo aquí el registro para la asistencia. Atención a la lista. Gabriel Alvarado. Estel. Presente. Adriana. Presente. Yared. Alex. Presente. Saúl. Presente. Thais. Presente. Elkin. William. Presente. José Luis. Presente. Luis Samir. Presente. Joel. Presente. Vanessa. Presente. Zaida. Presente. Zaida. Presente. Listo, Ricardo. Presente. Alanis. Presente. Nicole. Presente. Nemias. Presente. Manuel. Presente. Doménica. Presente. José. Presente. Santiago. Presente, profe. Listo, Axel. Presente. Brittany Porter. Presente. Elkin. Elkin Kijije. Abel. Presente, profe. Presente, profe Ramírez. Listo. No, Valentina. Presente. Listo. Jordana. Presente. Valentina Vega. Presente. Carlos. Presente. Romina. Presente. Alison. Presente. David. Presente. Zuleika. Presente. David Mora. Presente. Ya. Solo ha faltado el joven Arriaga. ¿Correcto? Ay, Elkin Díaz también ha faltado, ¿no? Arriaga y Elkin Díaz. Ya, Arriaga y Elkin Díaz. Vamos a anotar Arriaga. Y el joven Díaz.
Muy bien, jóvenes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema de las falacias. Este tema es muy importante, jóvenes. Les pido poner todo de su parte por tratar de penetrar en el tema con su inteligencia, con su capacidad de comprensión. A veces el ejercicio intelectual puede resultar un poquito fuerte, cansado, pero hay que tratar de entenderlo al tema, porque es muy grave lo que sucede en el mundo a través de estas falacias. Las falacias muchas veces sirven para propósitos muy ruines, muy negros, para engañar, para manipular a la gente y lamentablemente eso no nos deja crecer como personas ni como sociedad. Nos mantiene en un grado evolutivo de seres humanos muy bajo porque vivimos en un mundo de mentiras y de engaños. Y en gran parte sucede porque los ciudadanos no hacemos ese ejercicio de detectar dónde están las mentiras y poder hacer un ejercicio crítico, de la realidad, de lo que sucede en la realidad que nos rodea. Tenemos que aprender a ser críticos, jóvenes, y no aplaudir todo lo que nos presenten las redes sociales o todo lo que nos cuenten las redes sociales, porque no todo lo que está en redes sociales o en YouTube o en Internet, no todo es relevante, no todo es importante, incluso no todo es cierto. Muchas de esas cosas son cosas manipuladas, también son mentiras, ¿no? Y bueno, haciendo alusión a esto, jóvenes, ustedes escucharon la noticia de lo que pasó en las cárceles otra vez en esta semana, ¿escucharon? Zuleika, ¿qué le parece a usted? ¿Qué opina usted de eso? Hasta el momento tengo entendido que son 22 muertos y lo que más me indigna a mí como ecuatoriano especialmente, la violación que cometieron contra la señora policía. ¿Saben por qué, jóvenes? Miren, un policía es el representante de la ley y del Estado. Y cuando agreden a un policía, están agrediendo a la ley y al Estado. Y cuando violan a un policía, están violando al mismísimo Estado. Es una cosa abominable, es de una gravedad terrible. Zuleika, ¿qué opina de esa situación usted? Profe, yo creo, pero no debieron mandar exactamente a una policía a separar la pelea y en que hubieran entre los presos. Claro, eso también es otra parte, ¿verdad? Que no se debió enviar en ese... Bueno, no sé cómo sería. No sé cómo sería la situación. ¿Por qué por qué una mujer? Porque realmente no me explico. Como dice Zuleika, jamás debieron enviar. A no ser que de pronto la mujer estuvo haciendo requisa de armas a las mujeres, porque hay pabellones de mujeres también en las cárceles. Y de pronto por ahí hubo un desmán, no sé, realmente no sé, no conozco a fondo. Pero realmente es un acto abominable, jóvenes, esa situación. Y les cuento algo. Días antes de esta nueva masacre, estaban ingresando un nuevo arsenal de armas dentro de la cárcel. Y los medios de comunicación masivos, que son el salón de belleza del gobierno que tenemos ahora, de Guillermo Lazo, todo lo maquillan, todo lo pintan bonito, todo lo hacen aparecer bonito. ¿Qué dijeron? Gran operativo de la policía acaba de detectar un intento de ingreso de armas a la cárcel. El punto es, ¿vieron ustedes las armas que tenían y que capturaron dentro? Quiere decir que lo que lograron incautar los policías antes de que ingresen a la cárcel es apenas una mínima parte. El resto todo lo filtraron, todo lo pasaron, porque hay una corrupción pero galopante. Y días antes de esta nueva masacre ya denunciaron que a los directores de las cárceles o a los guardias de las cárceles, los mismísimos autoridades les obligan a que en las noches les entreguen las llaves
a los mismos PPL, a los privados de la libertad. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser posible eso? Que en la noche les entreguen las llaves de las celdas, las llaves de los pasillos, las llaves de todo. ¿Cómo puede ser eso? O sea, todo esto es una situación realmente macabra, una situación que no tiene nombre. Pero ¿saben lo que más indigna, jóvenes? La lentitud del señor Lazo para abordar la situación. Cuando ya se sabía que hubieron los primeros muertos, cuando ya se supo que había una violación de una policía, nada más y nada menos, ¿saben en qué andaba Guillermo Lazo? Miren, jóvenes, Guillermo Lazo andaba en esto. En esto andaba, en pleno Palacio de Carondelet, Guillermo Lazo andaba en esto. En eso andaba. Miren lo que hace. En la cárcel matándose, estaban violando policías, estaba haciendo una masacre, y en lugar de ponerse al frente de la situación, haciendo TikToks, bailando para hacer, discúlpenme la expresión, estas payasadas que no le aportan ninguna solución al país. Díganme, jóvenes, ¿bailando TikTok se soluciona algún problema del país? ¿Bailando TikTok se soluciona la crisis de las cárceles? ¿Bailando TikTok se detiene a las mafias y a las pandillas de las cárceles? ¿Pero por qué mucha gente le dio el voto a Guillermo Lazo? Ah, porque hace videos bonitos bailando en TikTok. Qué lindo cómo aparece ahí bailando en TikTok. Qué lindo cómo aparece con los zapatitos rojos en TikTok. Qué payasadas de criterios los que le dieron el voto a Guillermo Lazo solo por pasar en TikTok. A ver si con TikTok resuelve esa matanza de las cárceles. Hoy no sé si sea cierto, no sé si sea comprobado, pero al supuesto violador de la policía, hoy lo encontraron muerto, porque ayer lo habían capturado y hoy dicen que lo encontraron ya muerto. ¿Cómo pasó? ¿Quién lo hizo? Fueron los mismos compañeros de la cárcel, fueron policías en venganza por la violación de la compañera que lo mataron. Es gravísimo lo que pasa en el Ecuador, es gravísimo. Estamos a punto, jóvenes, estamos a punto de que el Ecuador se convierta en una especie de narcoestado donde los que gobiernan y los que mandan no son ni los policías ni militares, sino las bandas criminales y los delincuentes. Algo similar a lo que pasa en México. Dios nos libre de eso, jóvenes, pero con un presidente que en vez de atender estas cosas se pone a bailar en TikTok, nos espera eso y cosas peores todavía. Triste, jóvenes, que lo digan, porque uno como profesor siempre debe tratar de inculcar, y bueno, eso siempre yo trato de hacerlo, el amor a la patria. Tenemos que sacar este país adelante, pero bailando TikToks no se lo va a sacar al país, ni nada se saca adelante bailando TikTok. Entonces, jóvenes, es indignante, jóvenes. Es indignante. Y una segunda cosa, jóvenes. Una segunda cosa. Quiero que ustedes vean, jóvenes, lo que está pasando en el Ecuador. Hasta hace menos de un año, ¿saben lo que hacían algunos ecuatorianos que en vez de tener neuronas en el cerebro, no sé si tenían piedras o no sé, pero neuronas no eran? ¿Saben lo que decían algunos ecuatorianos? Que sí, que fueran los migrantes, que no queremos los migrantes y que esto, que lo otro. ¿Listo? Ajá, no queremos migrantes. No queremos migrantes. Miren lo que está pasando. Estas filas que ustedes ven aquí, son de gente que se amanece frente a los registros civiles, frente a los lugares de oficinas donde entregan
pasaportes para poder salir del Ecuador. Estas filas de gentes que ustedes ven aquí son ecuatorianos. Son familias enteritas de ecuatorianos que están comenzando a salir del Ecuador. Desesperados porque en el Ecuador no hay trabajo, no hay futuro, no hay esperanza y el presidente sigue bailando TikTok y los medios de comunicación aplaudiendo y diciendo todo está bien, Guillermo Lasso es el mejor presidente del mundo, todo está bien. Ya no somos Venezuela, dijeron, que lo elegía a Guillermo Lasso para no ser como Venezuela. Ah, miren, ciertos ecuatorianos sin neuronas que se quejaban que sí, que los migrantes venezolanos, que los migrantes colombianos, que los migrantes peruanos. Ah, ahora los ecuatorianos están comenzando a migrar otra vez. ¿Cómo es de chiquito el mundo y cómo da de vueltas tan rápido, no? Ayer acusando que no queríamos migrantes y hoy nosotros los ecuatorianos somos los migrantes que estamos saliendo del país o que están saliendo del país. Es una situación gravísima, jóvenes. Pónganse la mano en el pecho y en la mente y analicen y sean críticos de la realidad, jóvenes. No se crean todo el cuento que narran los medios de comunicación. Búsquenle siempre, busquen la verdad. La verdad no es fácil y la verdad no está tirada por ahí a plena luz del día que es facilito encontrarla, no. La verdad está escondida y la verdad es difícil descubrirla, pero hay que descubrir la verdad. Porque si vivimos en un país de mentiras, vamos a vivir pensando que todo está bien, que es lo que nos quieren hacer creer muchos medios de comunicación. Entonces, jóvenes, por eso es importante este tema de las falacias. ¿Sí? Muy bien. A ver, aquí Santiago dice, ya dice que la policía hizo una... Ah, sí, es verdad. Dice que la policía hizo una requisa de armas y después, ¿cuántas armas se encontraron dentro? Es terrible. Es terrible lo que vive el Ecuador. Y eso era una catástrofe anunciada. Ah, no, pero salen las autoridades que sí, que todo ya lo tenemos controlado, que todo está fríamente controlado. No controlan nada. Y hacia ese paso, ¿cuántos muertos más tendrá que esperar el Ecuador? Bueno, ojalá que las autoridades reaccionen y tomen cartas en el asunto sobre este problema tan grave y tan triste que se vive en las cárceles del país. Ojalá realmente que despierten las autoridades, comenzando por la cabeza, que es el señor Lasso, que despierte como presidente y que se dé cuenta que bailando TikToks no va a solucionar los problemas, que tiene que ponerse a trabajar, no a bailar TikTok. Bueno, vamos a seguir, jóvenes. A ver, me avisan hasta qué falacia vimos. Ya vimos esta falacia ad baculum. José Luis, ¿me puede ayudar? Ya vimos. Sí, profe. Ya, ¿y este de aquí, del espectador? También. Ya, vamos a la siguiente. ¿Este de aquí? Esa no me recuerdo, profe. No, esa no vimos, profe. Ya. No, profe. Ya, ok. Entonces vamos con esta falacia. Hay muchos tipos de falacia. Este es otro más que se llama del argumento ad consecuencia. Analicen el argumento de este señor. Dice, eso es absurdo. Si mi Dios no existiera, mi vida no tendría sentido. Aquí hay una falacia. Aquí hay un argumento inválido. Y el argumento inválido es que la vida no tendría sentido si Dios no existiera. O sea que porque la vida de Él tiene sentido, Dios existe. No. Así la vida de Él no tenga sentido, Dios seguirá existiendo para todos aquellos que tienen una religión y una fe. Entonces es un argumento inválido, es una falacia. Y por otro lado, hay personas también que no tienen ni religión ni Dios, son ateos, etcétera, pero para muchísima de esa gente la vida tiene un sentido completito y pleno. Porque aunque no tengan una religión y un Dios, pero tienen cosas que los hace felices a ellos. Los hace felices la familia, el trabajo, los hace felices viajar, disfrutar, etcétera. Pues bueno, ellos tienen un sentido para su vida. Entonces, no es cierto que porque Dios no exista, no hay sentido. Y si Dios existe, sí hay sentido. No, ese es un argumento falaz, no es una verdad y un argumento válido, ¿no?
¿Sí? Entonces hay que estar atentos a esa clase de argumento. El autor señala las consecuencias desagradables de apoyar una posición particular con el fin de demostrar que la posición es falsa. Observe este ejemplo. Dice, la teoría de la evolución no puede ser cierta, porque si lo fuera, no seríamos mejores que los monos y los simios. O sea que pone esta premisa, la teoría de la evolución no puede ser, mejor dicho, esta conclusión, llega a esta conclusión de que la teoría de la evolución no es cierta a causa de esta premisa. Porque si fuera cierta, nosotros seríamos iguales a los monos. Y el ser humano, a todas luces, se distingue de los monos, especialmente por su capacidad cerebral y racional. Entonces, para combatir este tipo de argumentos, hay que identificar las consecuencias y sostener que el que queramos que algo sea cierto no hace que sea verdad. Esta falacia se llama consecuencia. Esta es la falacia más típica. Ad hominem. Esta falacia ha salido en muchos exámenes de ser bachiller, el examen EAES el año pasado, siempre sale esta falacia, el argumento ad hominem. Es fácil reconocerla, jóvenes. Consiste en que si una persona ya se queda sin argumentos y no sabe cómo debatir con la otra, como ya no tiene argumentos, comienza a atacarla a la otra persona. Comienza a meterse con la apariencia física, con la ropa, etcétera, de la otra persona. Comienza a agredirla, a atacarla, porque ya no tiene argumentos, ya no tiene ideas para debatir. Miren lo que dice este señor de corbata a la señora del frente. Dice, alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Este argumento es completamente inválido. ¿Acaso que por la ropa viene la razón, o tener la razón o no tener la razón? Eso no tiene nada que ver por la forma como se viste. Entonces, este argumento es inválido. En este caso, observe la descripción. Se ataca a la persona que presenta el argumento y no al argumento en sí mismo. Esto toma muchas formas. Por ejemplo, el ataque puede basarse en la personalidad, en la nacionalidad, en la religión de la persona, o puede que se haga notar lo que la persona podría ganar en caso de un final favorable, o por último, por asociación o según a quienes frecuenta. Entonces, fíjense esta falacia cómo funciona. Dice el primer ejemplo, dices que Dios no existe, pero solo lo dices para estar a la moda. Eso de solo lo dices para estar a la moda, eso es un ataque hacia la persona. Es decir, le está tratando de decir, tú no tienes criterios propios, tú solo te dejas llevar por las modas. Eres una persona sin criterio propio, eres una persona sin ideas propias. Tú te dejas llevar como un borreguito por la moda. Entonces lo está atacando, lo está ofendiendo, le está diciendo al otro que no tiene inteligencia, que no tiene criterio. Y que supuestamente por eso dice que Dios no existe. Entonces esa es una falacia ad hominem, ataca al otro. Y dice que este es del tipo ad hominem abusivo. Otro dice, debemos descartar lo que dice el Premier Claim sobre los nuevos impuestos porque a él no lo afectará el alza. Ese es ad hominem circunstancial, porque se trata de una circunstancia concreta, ¿sí? De una persona concreta. Y en general, si ustedes se dan cuenta, el denominador común de todo esto es que hay un intento de ataque, un intento de menospreciar, de burlarse, un intento de hacer que el contrincante sea burlado o se le rían. Se trata de atacarlo así al contrincante, pero no con ideas, no con argumentos. Dice el tercer ejemplo, no podemos aceptar los argumentos de ShareBC porque están financiados por la industria maderera. Es esa ad hominem circunstancial. Entonces, sacar esas conclusiones vienen a ser el resultado de un razonamiento inválido. Dices que yo no debería beber, pero tú no has estado sobrio ni un solo día en más de un año. Igual es una falacia ad hominem tu quoque, dice. ¿Por qué? Porque está atacando a la otra persona, no con ideas, no con argumentos, sino que lo está atacando porque la otra persona es ebria, porque la otra persona es alcohólica, es borracho. Entonces, a eso se refiere la falacia ad hominem. Se trata de atacarlo al ser humano, no con ideas, sino solo con insultos o con burlas, o echando en cara algo.
Para rebatirla, identifique el ataque y demuestre que ni la personalidad ni las circunstancias de la persona tienen nada que ver con la falsedad de la proposición que defiende. Entonces, bueno, aquí identificar el ataque. Listo, seguimos. Aquí tenemos la falacia del argumento ad ignorancia. ¿Qué significa el argumento ad ignorancia? Dice así, el ejemplo. Aquí está la señora y con ese cartel está explicando que el sol es hueco. O sea, ella está afirmando que el sol es hueco. Y dice, y como no puedes probar lo contrario, conclusión, por tanto, esto es verdad. Eso es un argumento inválido, que no porque el otro no puede comprobar lo contrario, ya resulte verdadero. Eso es inválido, eso no es cierto. No necesariamente porque el otro no sepa cómo comprobar, quiere decir que sea verdadero lo que el otro está diciendo, o que hay que aceptarlo todo como si fuera cierto. Eso es una falacia, es un argumento inválido. ¿Sí? En lógica, un argumento de ignorancia, también conocido como llamada a la ignorancia, es una falacia que consiste en sostener la verdad o falsedad de una proposición alegando que no existe prueba de lo contrario, o bien alegando incapacidad a la negativa de un oponente a presentar pruebas convincentes de lo contrario. Observen los ejemplos. Sobre la existencia de Dios no se puede probar la inexistencia de Dios. Por lo tanto, Dios existe. Ese es un argumento inválido, es una falacia. Que no porque el otro no sepa cómo demostrarlo, quiere decir que no existe o quiere decir que sí existe. Eso no es un argumento sólido. Es un argumento falaz. Se llama de la falacia de ignorancia. Para rebatirla hay que poner el dedo sobre el hecho de que pese a no conocer algo, si hago una afirmación sobre ese algo, tengo que demostrar ese algo. No se puede hablar por hablar, afirmar por afirmar, si es que no tiene pruebas a la mano. No se puede hacer eso. Sin pruebas a la mano, no se debería hacer eso. ¿Sí? Muy bien. A ver, Luis dice, bueno, podría ser, a ver, Luis creo que es el que me escribe, vamos. Ah, ya, José Luis. Bueno, no he pensado esa parte, pero sería bueno realmente hacer de pronto un canal, se podría hacer un canal de YouTube, ¿no? Y hacer análisis de este tipo de coyunturas y dar opiniones al respecto. Las redes sociales tienen la capacidad de multiplicar, de ampliar el impacto de las opiniones del pueblo para que llegue a las autoridades. Puede ser que en algún momento, es una buena idea, José Luis, puede ser que en algún momento se pueda concretar algo así, aunque en realidad ese trabajo también necesita dedicarle su tiempo a investigar, averiguar, porque hay que presentarse con pruebas para hablar de eso. ¿Sí? Y saber dar también los argumentos precisos, eso es importante. Por ejemplo, en este gobierno de Lasso, nuevamente se lo metió al Ecuador en los famosos CIADI. El CIADI es bueno, por decirlo en palabras claras y precisas, es una mafia legal donde los abogados y jueces que trabajan en esos tribunales internacionales, cuando una empresa tiene problemas con un Estado, porque esa empresa contaminó, porque esa empresa hizo corrupción en el país, abusó de los trabajadores, etcétera, 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 y esa empresa se va a ir a juicio con el Estado de un cierto país, con el Estado, ¿qué es lo que hace si el Ecuador firma el CIADI? El Ecuador no tendrá derecho de enjuiciarle a esa empresa con las leyes del Ecuador, sino que tendrá automáticamente que ir a un tribunal internacional, que son los famosos tribunales del CIADI, donde esos abogados y jueces son forrados de billetes por esas empresas transnacionales. Entonces, ahí el único que tiene todas las de perder es el Estado que se mete a juicio con un CIADI. Y el único que tiene todas las de ganar es esa empresa
que tiene todos esos abogados comprados. Y a ese tipo de acuerdos, que son acuerdos de décima categoría, son de lo peor esos acuerdos, a eso se metió el Ecuador, firmado por Guillermo Lasso. Eso significa, jóvenes, una condena a seguir siendo colonias de las empresas transnacionales, lamentablemente. Y lo más indignante de esto es que de los 137 asambleístas que son, si no me acuerdo mal, solo 2 se manifestaron en contra. Los 137 dijeron, no, que sigan nomás, tranquilo, no hay problema. Los 135, perdón. Dijeron, no, que sigan nomás, no hay problema, sí, que sigue va el CIADI, que sigue el CIADI, que el CIADI va a traer más empleos al país. Mentira. Eso cacarean los medios de comunicación que le hacen propaganda a ese tipo de grupos y son medios de comunicación que no tienen nada de patriotas. Que lo único que buscan es engordar sus bolsillos, pero jamás realmente hacer algo que le beneficie al Estado ecuatoriano. A ese paso, jóvenes, el país está condenado a seguir viviendo largos años en el subdesarrollo. Largos años. Hasta que el pueblo despierte. Y la única manera de despertar, jóvenes, es estudiando y conociendo estas situaciones. No hay otra manera. El estudio nos hace libres. Como dice Cristo en el Evangelio, ¿no? Dice, la verdad los hará libres. La verdad es el conocimiento. La verdad es el estudio. Por eso las personas que se educan, las personas que estudian, las personas que tienen una mente abierta, universal, que leen, que conocen, que se informan bien de las cosas que pasan, y si no saben, preguntan, consultan, investigan, esas personas comienzan a iluminarse su mente con el conocimiento, con la verdad. Y ahí es donde esa persona comienza a ser libre para pensar y ya no se deja nomás llevar por cualquier cosa. Pero necesitamos mucho para que como pueblo ecuatoriano evolucionemos en nuestra conciencia política hasta ese punto. Mientras nos mantengamos solamente viendo TikToks y solamente con lo que nos cuentan los grandes medios, que son, como les dije, el salón de belleza del gobierno actual, si nos quedamos solo con esa versión de la vida y de la historia, estamos fritos, como se dice. Bueno, vamos a seguir, jóvenes. Para rebatirla, hay que poner el dedo sobre el hecho de que pese a no conocer algo, si hago una afirmación sobre ese algo, tengo que demostrar ese algo. Entonces tengo que presentar esas pruebas, ni más ni menos. Y que no tengamos ni idea de lo que pasa, no le da al otro carta blanca para inventarse lo que sea, por supuesto. Muy bien, vamos a la siguiente. Dice, esta falacia se llama del argumento ad nauseam. Esto es terrible porque dice, una mentira repetida 1000 veces no se convierte en verdad. Los nazis de Adolf Hitler en la Primera Guerra Mundial, ellos decían lo contrario. Porque el partido de Hitler, el Partido Nacional Socialista Alemán, antes de empujar a todo el pueblo alemán a la Segunda Guerra Mundial, los comunicadores, los periódicos de Hitler, le hicieron un lavado de cerebro a todos los alemanes a través de falacias. ¿Saben cuáles eran las falacias que repetían día y noche Hitler y todos sus periodistas y toda su maquinaria de propaganda? La falacia que repetían era la siguiente: los alemanes son de raza superior, los alemanes son de raza aria, solo merecen vivir los alemanes, afuera los judíos, afuera los gitanos, afuera los homosexuales, muerte a los judíos. Esas falacias, esas mentiras las repetían mañana, tarde y noche. Los periódicos publicaban cosas a favor de esas ideologías extremistas, se escribían libros, habían propagandas. Eso fue envenenando a todo el pueblo alemán, bueno, a su gran mayoría al menos, porque sí hubieron gente que se opusieron a las locuras de Hitler, la mayoría terminó muerto por oponerse a Hitler, pero hubieron alemanes también conscientes de lo que se venía y que trataron de hacerle oposición a Hitler. De hecho, hubo un intento de asesinato en contra de Hitler por los mismos alemanes, pero fracasó. Después de eso vino la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces los nazis lavaron el cerebro en base a falacias, repitiendo una mentira 1000 y 1000 y 1000 veces, porque ellos creían que repitiendo una mentira 1000 veces finalmente se convertiría en verdad. Y no es así.
Porque ¿qué es lo que pasó? Ya se acabó Hitler, se acabaron los nazis, se acabó la Segunda Guerra Mundial y nos ha quedado la historia de lo que sucedió. Y la historia ha dejado al descubierto que lo que los nazis repetían, que solo los alemanes son de raza aria y son de raza superior porque tienen el cabello amarillo, son rubios, son altos, son de ojos azules y no sé qué, que ese mito de la raza aria, de la raza superior, era solo una mentira de Hitler para manipularlo al pueblo alemán, para hincharlo y envenenarlo de un falso orgullo y con eso mandarlos a la guerra a morir como animalitos. Porque murieron millones de alemanes en esa guerra también. Entonces, miren el poder de las falacias, jóvenes. El poder de las falacias. A ver, Cristel Alvarado dice, el ateo es de importancia. ¿A qué se refiere, Cristel? ¿A qué se refiere su pregunta? O sea, si el ateo es, si es tan importante, no sé. Si el ateísmo es importante. Ah, ya, bueno. El ateísmo es una forma de ver la vida y la religión, donde las personas dicen o simplemente sienten que no necesitan de una religión ni de Dios para vivir, ni para ser buenos. Porque son personas que dicen, yo con mi inteligencia me puedo dar cuenta de lo que está bien, lo que está mal. Sé que matar es malo y sé que ayudar a otro es bueno. Eso me es suficiente para yo portarme bien. No necesito de un Dios o de una religión que me diga matar es pecado para recién decir no voy a matar a alguien. Entonces, son personas, los ateos en general son personas que ellos dicen la racionalidad, la razón del ser humano es suficiente para ordenar la conducta a lo largo de la vida y orientarla hacia el bien. Entonces son personas que dicen no necesitar de una religión ni de un Dios. Ahora, ¿son importantes o no son importantes? ¿Saben qué le digo, Cristel? Le voy a repetir una frase que está en la Biblia. Por sus obras los conocerán. Si alguien le dice que es ateo, fíjese en las obras que hace. Y si son obras buenas, usted dígale, esa persona está haciendo obras buenas. Es una persona importante para la sociedad, porque sus obras dicen eso. Pero si sus obras son malas, ahí usted tiene la respuesta. Usted va a decir, esa persona no es importante para la sociedad porque sus obras son malas. Fíjese en las obras, Cristel. Ni siquiera se fije en las religiones ni nada. Fíjese en las obras, en lo que hace. Ni siquiera se fije en las palabras. Fíjese en las obras. Porque mire, puede haber una persona que sea muy religiosa, puede ser una persona católica o cristiana evangélica que va al culto, que hace ayuno o que va a la misa, que reza el rosario, etc. Pero si sus obras son malas, si es una persona que comete adulterio, si es una persona que pelea, que está resentido, que vive peleando con Raimundo y todo el mundo, sus obras son malas, aunque tenga una religión. Si es una persona que solo vive chismeando, resentida, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? Pero puede haber una persona que no tenga religión, que no tenga un Dios, una religión, que no va a la misa, que no va al culto ni nada, pero es una persona, en cambio, que cuando puede trata de hacer el bien, ayudar a un necesitado, a un pobre, etcétera. Sus obras, en cambio, son buenas. Entonces, fíjese en las obras. ¿Listo? Nos volvemos a conectar enseguida, jóvenes. ¿Ok? Listo, vámonos. Vamos a hacer un trabajito de 10 puntos, así que no se me vayan a escapar. Listo, vámonos.